Hoy me interesa que podamos pensar las consecuencias y los efectos que ha tenido en la enseñanza de Lacan el desarrollo de lo uniano. Es un momento a partir del cual Lacan se va a forzar por dar algunas vueltas en torno al uno, ¿no? Y la importancia que eso tiene respecto de la práctica analítica. Y cuando digo práctica analítica, me voy a detener específicamente en la dimensión política del psicoanálisis. Y quiero circunscribir ahí una frase muy importante que sitúa Lacan en el Seminario 19, cuando dice que nada es más peligroso que las confusiones que atañen al uno. Las implicancias de este planteo van a tener que ver con que de lo que se trata es discernir lo real en juego, en la experiencia analítica. Y con esto ya no hacemos referencia al juego significante, podríamos decir, de la metáfora, la metonimia, sino que Lacan recurre a la lógica para captar de qué se trata en la operación analítica, ¿no? Ya que la lógica supone un uso diferente del significante, un aspecto que va a referirse al uso matemático. Se trata entonces, va a decir Lacan, del uno que se crea a partir de un discurso que solo descansa en el fundamento del significante. ¿Qué significa entonces el significante en sentido matemático? Se trata de la letra y del número. Y es esto lo que instaura una nueva lógica. Esta lógica es, o va a ser, digamos, la vía para abordar un campo del goce, que no se tramita por el significante, aunque claramente no sin el significante es que podemos acceder. La lógica clásica discursiva es esa que encontramos en el Parménides, con la que llegamos a puntos, digamos, de impas, donde encontramos lo real. Y en la lógica moderna, el impas es lo que va a quedar formalizado por las matemáticas. Y esto es lo que le interesa ubicar a Lacan, ¿no? Lo que queda en el impas. En eso que queda en el impas es que vamos a designar lo real. Y vamos a poder circunscribir, en todo caso, eso real. Lo real que puede definirse como lo imposible en la medida en que se revela, ¿no?, por la captación misma de ese discurso lógico. Ese imposible, ese real, debe ser privilegiado por nosotros, dice Lacan, ¿no? Debe ser privilegiado por los analistas. A partir del enunciado del hay uno, ¿no?, escrito con esa ortografía que no respeta la gramática, ese hay uno todo junto, con ese término Lacan trata de evocar la langue, ¿no?, la lengua, ese más allá de la significación, identificando diferentes modalidades del uno, ¿no? Estas modalidades del uno son las que precisan ser distinguidas. En primer lugar, eso uno que refería al rasgo unario, ¿se acuerdan? Ese rasgo unario que Lacan dice que toma de Freud y que trabaja en el Seminario 9. Luego lo va a retomar en el Seminario 12, aunque de manera diferente. Pero lo uniano, que es un neologismo, ¿no?, le sirve a Lacan para indicar algo diferente a lo unario. Eso unario que hacía referencia, ¿no?, al rasgo significante como marca de la identificación. El rasgo unario no tiene que ver con el uno al que nos va a conducir Lacan cuando habla de lo uniano, porque esto último haría referencia precisamente a lo que no puede unificarse, luego de lo que no puede ser tomado como universal, ¿no? Esto cuando haga referencia al campo del no todo y del goce femenino, porque precisamente lo que establece es que no es posible hacer uno de dos.
Lacan quiere mostrar el impas de la lógica discursiva y su punto de indecibilidad, ¿no? Un imposible. Es ahí que algo puede surgir como real, ¿no? En la dimensión de esa imposibilidad. Entonces, de lo que se trata es de que pongamos, sobre la mesa qué implica esta evidencia de lo que existe y de lo que queda por fuera, ¿no? En el campo como existencia. La existencia, todo junto, está en el lenguaje, pero no en el nivel del discurso, sino en el de la escritura, ¿no? Precisamente porque la existencia no es el ser. Por eso la formalización lógico-matemática es lo que permite acceder al nivel de la existencia, extraer el ser como existencia. Y en este punto el significante puede ser pensado como separado de toda significación. Entonces, consideremos que hay dimensiones de lo uno, ¿no? El trazo unario de la segunda forma de identificación que señalaba Freud, el uno que surge a partir de las elaboraciones de Frege, de Cantor. En todo caso, siempre se trata de que eso uno no es un uno de la unificación. Con Frege, Lacan puede cernir la relación del uno con la falta, es decir, la función que permite armar, ¿no? La serie de la sucesión, la cadena, en la medida en que el uno comienza en tanto hay uno que falta, ¿no? Se trata de ese conjunto vacío que posee un elemento y da origen al uno. El uno que constituye el elemento de un conjunto y el uno que constituye un todo como unidad no es el mismo, ¿no? Se trata, según Lacan, del uno de la diferencia. Tendremos así el uno del conjunto, el uno del elemento y el uno del conjunto vacío. Y Lacan se interroga por ese uno, en tanto pretende situar la diferencia entre el orden de la palabra y el orden de lo escrito. ¿Por qué? Porque el uno no lleva al dos, no accede al dos. El uno es el uno que se encadena y se articula, aquel del cual el cero autoriza el acceso al dos y más allá. Hay entonces un uno que se encadena. Y hay el uno solo, allí donde se trata de la lógica numérica, que para el psicoanálisis es un real que funda el campo de la existencia a lo simbólico. Hay lo que existe. Entonces, las elaboraciones de Lacan, a la altura del seminario 19, por ejemplo, exponen la serie de los números enteros, fundada en el cero como origen y el uno que lo nombra, y lo desplaza dando lugar al sucesor. Un uno numérico diferente del uno de la totalidad, que se presenta, siempre como sucesor y se desplaza en la serie. Pero también constituye en esa serie un número determinado. ¿Sí? De este modo se articula el sujeto como falta en ser. ¿Sí? Ahí estamos hablando de una dimensión de lo uno. El uno como falta en ser, ese uno no unificable, ese uno de la no unidad. En ese seminario Lacan distingue el uno del rasgo unario, ¿no? Concepto formulado antes, y establece de ese modo una distinción entre lo unario y el campo de lo uniano. De modo que el rasgo unario consiste en una pura diferencia, en la medida en que un significante se define por sus diferencias con todos los otros, incluso respecto de sí mismo. Y se encuentra relacionado con la repetición y la diferencia, ¿no? Constituye, podríamos decir, el origen del sujeto, de lo que resulta que el sujeto no es ser, sino falta en ser.
La importancia radica en establecer la diferencia entre el uno de la falta en ser, y el uno de la inexistencia. Esto es incluso importante para pensar la diferencia entre, digamos, el significante de la falta y la falta de un significante. Y en este punto es fundamental para pensar allí la cuestión de la imposibilidad. Cuando digo la imposibilidad, digo, por un lado, respecto del deseo y además respecto del campo de los goces. Porque no es lo mismo lo que se articula como goce regulado por el falo, ¿no? Por ejemplo, y el goce femenino que pertenece al campo del no todo. Si hay uno, si hay de lo uno, es porque hay algo que no hace dos, que no accede al dos. Y ahí podemos situar lo que tiene que ver con la no relación sexual, ¿no? Entonces tenemos distintas dimensiones, podríamos decir, distintas modulaciones del uno. En este caso, un uno del conjunto, ¿no? Donde están, en todo caso, ahí las influencias de Cantor, de los números llamados transinfinitos, a diferenciar del uno del conjunto vacío, Frege. Lacan lo señala muy explícitamente cuando dice que el uno entonces no tiene siempre el mismo sentido. Tiene el sentido, por ejemplo, de ese uno del conjunto vacío, que no es el mismo, ¿no?, que el uno que introduce la falta en ser. Cuando decíamos que se trata de lo que funda un campo de inexistencia, lo que podemos situar es que ahí opera el falo en una función velando eso inexistente. ¿Se entiende? Digamos, como si precisamente la función fálica fuera la de velar la inexistencia. Y cuando ubicamos esta cuestión, digamos, y ahora sí me refiero específicamente a los términos éticos, en torno a la ética del psicoanálisis, se trata precisamente del límite del sentido, ¿no? Entonces, si nosotros pensamos en la cuestión del sentido, el saber, y más importante aún, aquello que delimita el campo del saber y de la verdad, ¿no?, tenemos que retomar este modo, tal como lo sitúa Lacan, ¿no?, cuando habla de que esa existencia, con un guión, se trata de un afuera que no es, ¿no?, de aquello que también va a decir, lo que solo existe no siendo. Y que en el Parménides de Platón se atrapa, ¿no?, solo fugazmente. Porque el instante parece representar perfectamente el punto donde tiene lugar el cambio, pasando de una manera de ser a otra. En efecto, en tanto que el reposo es reposo, no hay cambio. En tanto que el movimiento es movimiento, no hay cambio. Pero esta cosa extraña que se llama instante se encuentra entre el proceso y el movimiento, en medio, sin estar en el tiempo. Y de aquí parte y aquí se termina el cambio del movimiento en reposo y del reposo en movimiento. Parménides de Platón.